y bienvenidos a otro capítulo de Conversaciones en Casa para hablar de deporte en tiempos de pandemia. Y hoy vamos a hablar del regreso al deporte porque esta semana en Bogotá se han anunciado varias medidas que le van a permitir a los deportistas, tanto aficionados como profesionales, regresar de cierta manera a la normalidad. Ya se están haciendo las pruebas PCR de los deportistas de alto rendimiento para que puedan regresar a los escenarios, y para los deportistas aficionados se está llevando a cabo el proceso de apertura de los gimnasios para que la gente pueda, con todas las medidas de bioseguridad, regresar de alguna manera a la normalidad para poder retomar las rutinas que teníamos antes de que empezara esta pandemia. Y para hablar de ese tema, de cómo regresar saludables y seguros a la actividad deportiva, tenemos un invitado que es, como decimos coloquialmente, un duro en el tema. Estamos hablando del doctor Leonardo Pinzón. Él es médico cirujano con especialidad en medicina alternativa, en medicina biológica aplicada al deporte, en medicina regenerativa, con más de 30 años de experiencia en esta materia, y además él es deportista consagradísimo, es triatleta, ha corrido 9 Ironman, en fin, es de verdad un avezado en este tema de la medicina y aplicada al deporte, porque pues él mismo se ha experimentado cómo es este tema del regreso al deporte. Entonces vamos a hablar con el doctor Leonardo Pinzón. Estamos muy contentos de que esté con nosotros y bienvenido a Conversaciones en Casa. Buenas noches, qué grata esa invitación. Y como dice el COVID, tiempos de pandemia, nos cambió la vida a todos. Entonces, pues hablaremos esta noche de cómo es ese regreso, qué es lo que se avecina con este nuevo cambio y cómo adaptarnos a este nuevo regreso después de todo este encierro que tuvimos durante estos casi 6 meses, que tuvimos que hacer deporte indoor y nos vimos privados de estar en calle, de correr, de ir a las piscinas, de hacer lo que más nos agradaba y cómo gradualmente podemos ir adaptándonos otra vez a esta vida que tanto nos apasiona, que es el deporte, pero haciéndolo con mesura y con todas las medidas de bioseguridad requeridas para que no tengan que las autoridades sanitarias volver a tomar medidas estrictas y perder otra vez este privilegio de volver a hacer lo que más nos gusta. Así es, doctor, y justamente por eso estamos con usted esta noche y vamos a entrar en materia primero hablando, doctor, de los deportistas de alto rendimiento. Llevan mucho tiempo sin nadar, sin correr, sin montar en bicicleta, bueno, haciendo todo el deporte de la técnica en campo. ¿Qué sería lo primero que usted le diría a un deportista de alto rendimiento que llegue al escenario su primer día después de estar en casa? ¿El riesgo de lesiones es alto en este momento? Sí, el riesgo de lesiones es muchísimo. ¿Por qué? Porque un deportista de alto rendimiento, su vida se basa y su profesionalismo se basa es que realizar su actividad física diaria dirigida y con un programa estratégico dirigido hace que su cuerpo esté de una u otra forma adaptado a este tema de agresividad y cambios metabólicos en su cuerpo, y de un momento a otro cesarlos o llevarlos a un mínimo porcentaje, porque ya en casa no iba a ser lo mismo poder hacer todos los entrenamientos requeridos para las diversas competiciones. Entonces, lo que se le pide a todos estos deportistas es que todo lo hagan con mesura. Gracias a Dios, ellos van a estar direccionados siempre por un profesional y por un equipo que gira alrededor de ellos, un equipo estratégico que incluye entrenadores, fisioterapeutas, nutricionistas, y el seguimiento de la parte médica, que es tan importante, pero lo que yo aconsejo es de verdad hacerlo con mucha mesura, irnos adaptando. Afortunadamente todas las competencias de alto rendimiento, todos los campeonatos que habían pendientes, casi la gran mayoría quedaron suspendidos, y prácticamente que decimos que ahorita empieza una curva plana y ligeramente ascendente para ellos volver a tener los niveles que tenían de entrenamiento. Bueno, doctor, voy a invitar ya a que se integre a esta conversación a mi compañera de siempre aquí, la coequipera de Conversaciones en Casa, que es Paula Fresneda, quien también está con muchas preguntas para el doctor, porque además, y si ustedes están un poquitín pasados de kilos durante esta pandemia y quieren salir
a recuperar el tiempo perdido, también lo vamos a conversar esta noche. Buenas noches, Paula. Hola Giselle, un gusto saludarla a usted, un gusto, doctor Leonardo, tenerlo con nosotros. Y bueno, arranco preguntándole, los atletas de los deportes de fuerza rápida y resistencia quizás son los que más van a sufrir con el regreso, ¿no? La pregunta surge porque seguramente la capacidad aeróbica estará muy disminuida, ¿verdad? Sí, está supremamente disminuida porque están acostumbrados a entrenar grandes horas y a someter sus cuerpos a varios programas de resistencia. Entonces, otra vez al regresar a la actividad física, van a encontrar muchas restricciones en su cuerpo. Entonces, vuelvo y lo digo, hay que hacerlo con pausas activas, hay que hacerlo de forma mesurada para que el cuerpo pueda volver a adaptarse a las cargas. El cuerpo guarda una memoria metabólica y si uno le da las cargas adecuadas, el cuerpo va a volver a recordar esto y en pocas semanas va a poder adaptarse otra vez a la alta competición. Doctor, seguramente los deportistas de alto rendimiento están un poquito presionados porque pues necesitan recuperar nivel, volver a competir y volver a ganar. Y de pronto pueden pecar los entrenadores y los dirigentes en exigirles más de la cuenta, o sea, exigirles que ya retomen, que ya asuman una competencia y ganen. Hay que decirles también a esa parte importante que es también lo que está alrededor del atleta, las personas que lo acompañan alrededor. Sí, precisamente ahorita, no hace mucho se reabrió todo este tema de que las personas pudieran volver a entrenar y ya hay muchas ligas, ya hay muchas federaciones que han programado competencias y son competencias que van a recibir puntajes para pertenecer a selecciones. Yo con todo respeto considero que es muy apresurado el tema, pero entiendo que para el año 2021 tienen agendas apretadas y quedaron muchos campeonatos represados en este año que van a querer realizarlos para tener estos puntajes y formar sus selectivos respectivos. Pero entonces yo digo que deben hacerlo y no ser tan exigentes en el tema del seleccionamiento, porque van a haber muchos deportistas que no van a poder alcanzar mucho su nivel. Entonces siempre tener en cuenta los rendimientos anteriores de estos deportistas para que todos aquellos que son muy buenos no vayan a ser descartados de estos selectivos. Doctor, durante todo este tiempo hemos visto a muchos de esos atletas que menciona Giselle de alto rendimiento, pues dedicados a fortalecerse en casa. Por ejemplo, ¿cuáles son los atletas y de qué deportes específicamente que se han visto menos afectados por el tema de la pandemia y de la cuarentena? O sea, hay muchos deportes, por ejemplo, como la natación, que se pueden hacer muchos trabajos a través de programas de resistencia, a través de cauchos, a través de bandas que semejan el movimiento. En el ciclismo a través de simuladores que semejan la actividad fuera. Deportes como el atletismo que se pueden hacer en un simulador, en una trotadora, donde se puede simular, pero nunca va a ser lo mismo la actividad física dentro de un recinto, así se tengan todas las condiciones adecuadas, como vivirlo en la parte física. Yo en el caso propio retomé el ciclismo hace poco y quisimos ascender otra vez la cuchilla, ascender arepas, todos nuestros actos míticos aquí en Bogotá, y no es lo mismo porque cuando uno está en un simulador, pues la bicicleta adquiere ciertas inclinaciones, ciertas cosas que requiere de otras fuerzas especiales, que no lo va a hacer uno con la misma posición, así la resistencia semeje estar subiendo una cuesta. Entonces, pues no todos los deportes van a poderse ver beneficiados de estar indoor, de estar en casa. Entonces, por eso el regreso es tan importante, porque ya es en la parte física, en lo real, donde el deportista se va a desenvolver. Doctor Leonardo, ustedes también, los médicos, han regresado
a la par con los deportistas, pues ustedes regresan a la actividad también para atenderlos. ¿Cuál es la consulta más recurrente que ha tenido en estos días? ¿Cuál es la lesión típica en este momento? Sí, en realidad cualquiera pensaría que al estar la persona en casa haciendo su deporte no correría ningún riesgo de presentar lesiones, pero es impresionante, por ejemplo, el dolor lumbar se multiplicó como ustedes no se alcanzan a imaginar. Toda la parte osteomuscular se empezó a ver afectada, no solo porque se hacían muchos movimientos para los cuales el deportista no estaba acostumbrado, sino porque se hicieron muchas actividades que requerían, por ejemplo, combinar el deporte con el trabajo, y entonces eso hizo que se tensionaran ciertas partes como el cuello, como los hombros, y en ese orden de ideas también el encierro trajo muchos temas que creo que vamos a hablar más adelante, de temas del sobrepeso, del aumento de la grasa corporal, el aumento, la disminución de la masa muscular por pérdida de la actividad física, también estados muy delicados de ansiedad, estados de depresión, que muchas veces no se comentan en las estadísticas de la parte médica, pero que se afectan mucho y hacen parte de la consulta diaria de todo este tema que se trajo, los trastornos a nivel alimenticios, de la anorexia, la bulimia, una cantidad de cosas que no se han comentado, pero que están ahí, que son la consulta diaria. Hay otros que no estaban acostumbrados y lo hicieron con elementos inadecuados, nunca una bicicleta, por ejemplo, en un simulador. Hay que siempre tener en cuenta que siempre las medidas tienen que ser las exactas, porque se pueden entrar en lesiones, vienen muchas lesiones de rodilla, muchas lesiones de espalda, por el manejo inadecuado, porque la gente no estaba tan acostumbrada a esto. Doctor, vamos a hablar ahora de nosotros, los deportistas aficionados, pues que nos gusta el deporte, pero que no subsistimos de él. Hace poco reabrieron los gimnasios con muchas medidas de bioseguridad. En este momento, ¿qué es lo que deben tener en cuenta esos usuarios o los deportistas aficionados para protegerse? ¿Y dónde está el riesgo más alto de contagio en un gimnasio? Bueno, nosotros sabemos que no solo este virus, sino la gran mayoría de virus son aspersores. Entonces, lo primero sería guardar el distanciamiento. Me imagino que todos los gimnasios adoptaron todas las medidas de tener los espacios de las máquinas con los espacios reservados, de un tipo de ocupación que no ocupe el 100% del gimnasio, sino de un porcentaje. Entonces, yo pienso que las asistencias al gimnasio van a tener que ser programadas como una cita médica para que nunca vaya a haber esa congestión, porque cuando hay mucha congestión, pues durante la actividad física nosotros expelemos muchos vapores en nuestro cuerpo, no solo los vapores y las exhalaciones que nosotros hacemos a través de la vía respiratoria, van a estar pudiendo afectar a otras personas a nuestro alrededor. Si hay una persona con problemas respiratorios que sospeche que tiene algún problema respiratorio, debería restringirse en asistir a un sitio cerrado como estos, porque esto ya tenemos que tomarlo es con responsabilidad. Esto ya, el cuidarnos va a ser parte de cuidarnos los unos a los otros y nosotros mismos, porque de eso ahorita estamos en un pico de la pandemia que es supremamente contagioso. Sabemos que la virulencia del virus ha disminuido, pero va a ser supremamente contagioso. Y como estuvimos tanto tiempo encerrados, nuestro sistema inmunológico no se entrenó lo mismo, nuestro sistema inmunológico no recibió eso que recibe todos los días, las noxas externas, los virus, las bacterias, los hongos. Entonces es un sistema que va a llegar casi que ligeramente mellado y se va a enfrentar otra vez contra todo lo que nos enfrentamos todos los días, contra el virus del vecino, contra el virus del que está en la máquina del lado. Entonces, todo esto tenemos que medirlo y ser muy responsables en el regreso
para que las autoridades sanitarias no tengan que volver a colocar otra vez restricciones. Entonces la responsabilidad es de nosotros, o sea, se puede volver a los gimnasios, pero guardando todas las medidas de bioseguridad, las medidas de distanciamiento, las medidas de limpieza, el uso adecuado del tapabocas cuando no se está haciendo la actividad física y se quiere hablar con alguien, porque el uso del tapabocas durante la actividad física, cuando se está realizando físicamente la actividad, no es conveniente tenerlo por las retenciones de CO2 y todo esto, que puede generar mucho más problemas. Doctor, yo he pensado mucho en estos días en esa gente que va al gimnasio, que es muy musculosa y que pues hace su trabajo de pesas únicamente, y que durante esta pandemia me imagino que ha reducido muchísimo su musculatura, y van a querer llegar al gimnasio a levantar el mismo peso. Me causa un poco de preocupación el tema que usted dice de que la espalda de nosotros en este momento no está tan fuerte como quisiéramos, y estas personas podrían llegar a tener una lesión grave si se van al gimnasio a levantar el mismo peso que levantaban hace 5 meses. Sí, nomás esta semana, vamos en este día miércoles, y he recibido un porcentaje altísimo de pacientes con problemas lumbares, con bursitis de hombros, con tendinopatías, precisamente porque regresaron al gimnasio y creyeron que podían seguir sus mismas rutinas, seguir levantando lo mismo, seguir haciendo las mismas series, y terminaron lesionados en solo 3 días de ejercicio. Entonces, lo que se le pide a todo deportista que va a regresar al gimnasio es que empiece con mesura, empiece como a decirle a su cuerpo que lo va a volver a someter a estas fases de entrenamiento, y si lo va haciendo paulatinamente, yo les decía que nuestro cuerpo tiene una memoria que cuando se ha hecho muchas veces repetitivamente es más fácil ir con cargas muy suaves hasta llegar más adelante, al cabo de 4, 5, 6 semanas, volver casi a estar en la misma proporción que estuvo cuando se sentía bien. Entonces, si lo hacemos con mesura, es muy posible que las lesiones no se presenten. Así es, doctor, y ojalá toda la gente tenga en cuenta estas recomendaciones para que no sea peor el regreso al deporte que el encierro. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos para hablar también de los kilitos de más que nos dejó esta pandemia. Regresamos a Conversaciones en Casa y estamos hablando con el doctor Leonardo Pinzón del regreso a la actividad después de la pandemia. Y veníamos hablando de llegar a los gimnasios de pronto desaforados a querer recuperar el tiempo perdido. Y aquí me surge la siguiente pregunta. Los dolores musculares van a ser inevitables si la gente no tiene las precauciones que hemos venido hablando, y la solución que todo el mundo utiliza es tomar analgésicos. ¿Qué otra solución, doctor, hay para no recurrir a medicamentos como los analgésicos para esos dolorcitos musculares que seguramente van a presentarse? Ok, normalmente el regreso a cualquier actividad física cuando se ha tenido una para tan prolongada siempre va a producir un dolor, porque durante la actividad física, cuando ejercitamos nuestros músculos, se produce un fenómeno que es casi que fisiológicamente normal, que se llama la rhabdomiosis. Esa rhabdomiosis es la ruptura de la fibra muscular por una actividad física sometida a una tensión constante. Entonces, así se haga suave, se haga con exceso, siempre va a suceder eso. Entonces, parte de ese dolor es como el signo que nosotros tenemos de la fase adaptativa. Ya cuando nosotros nos sobrepasamos de lo que nos puede aguantar nuestro cuerpo, es cuando pueden venir lesiones permanentes en nuestros músculos, en nuestros ligamentos, en nuestras articulaciones. ¿Cómo evitar que esto no sea tan fuerte? Entonces, primero que todo, no excederse en la actividad física. Tener en cuenta que la hidratación es supremamente importante, no solo durante la actividad física, sino antes, durante y después de la actividad física. La gran mayoría de personas piensa que hidratarse solo se debe hacer con agua, pero lo debemos hacer con soluciones isotónicas, y, por ejemplo, si es en el caso de los gimnasios, son lugares cerrados, la pérdida de fluidos corporales es mucho más sensible que en un lugar abierto. Entonces, siempre se aconseja tener una bebida hidratante adecuada o una solución de rehidratación oral
que sea supremamente equilibrada, que no solo tenga agua, sino que aparte de eso tenga minerales y que tenga electrolitos. Entonces, en el mercado hay muchas soluciones adecuadas que lo pueden hacer con gran facilidad. Y esto, el tener nuestro cuerpo adecuadamente hidratado y obvio, bien nutrido con los nutrientes que se requieren para ir a hacer una actividad física, eso va a minimizar el riesgo de estos dolores. El uso de sustancias para el dolor, analgésicos, antiinflamatorios, deberíamos evitarlos, o sea, salvo cuando sea muy necesario. Hay tomas naturales de sustancias, de productos naturales que nos pueden ayudar a recuperar y a bajar este tema del dolor. El masaje, la relajación, los estiramientos son cosas que también nos van a ayudar mucho a solventar este tipo de dolor durante la actividad física y después de la actividad física. Doctor, hay personas que aún no quieren asistir a los gimnasios y es evidente, tienen miedo al contagio y pues como usted lo decía, todavía estamos en un punto importante de la pandemia por precaución otras personas también van a permanecer en la casa. ¿Cómo evolucionar esos ejercicios en el hogar? Porque también uno piensa que se convierte en una actividad poco motivante al no tener como esos recursos para ejercitarse. ¿Qué se puede hacer en casa diferente a los abdominales, a los estiramientos, a la fuerza? Sí, en casa hay muchos recursos para hacer la actividad física. En los videos estábamos viendo, el que estamos viendo es mi esposa Lili. Ella tiene, su filosofía es cómo poder hacer un cuerpo en casa. Y lo podemos hacer con cosas muy mínimas, lo podemos hacer con vasos de caucho, lo podemos hacer con los mismos trapos que usamos para limpiar, lo podemos hacer con cuerdas de tensión para hacer TRX. Entonces en casa en realidad se pueden hacer muchísimas cosas que serían beneficiosas y podrían mantener nuestro cuerpo saludable y tonificado. Se pueden hacer hasta cosas intensísimas en nuestro hogar que nos podrían dar casi que los mismos resultados que el gimnasio si quisiéramos restringirnos por un tiempo más de ir a los gimnasios. Entonces es solo tener los elementos adecuados, unas buenas bandas de caucho, unas pesitas de 5 kilos, unos deslizantes, una patineta, una silla. Eso nos podría ayudar muchísimo para ejercitarnos en casa. Doctor, yo presumo que hay mucha gente que está como a comienzo de año, que todo el mundo está emocionado, quiero cambiar de vida, ya podemos salir, entonces vamos a ir al gimnasio o vamos a empezar a hacer ejercicio. Y hay gente que nunca lo ha hecho. Entonces, para las personas que parten de cero, ¿cuál es el consejo que usted les daría? Porque pasa que a la semana, como está doliendo todo, pues se aburren y no vuelven a hacer. ¿Cómo es ese inicio desde cero, no importa la edad? Para que la gente pueda hacer el hábito de hacer ejercicio. Mira, una de las cosas positivas que ha tenido esta pandemia, parece increíble, pero esto aumentó la cantidad de gente que se volcó a hacer actividad física. Esto es impresionante, la ola tan grande que se formó de gente que quiere hacer actividad física. Hay gente que ha arrancado de cero. Y ahí es donde tiene que tener los cuidados de esto, hacerlo siempre bajo un tutorial, bajo una dirección adecuada sobre una persona que sea docta, que sea certificada para hacer este tipo de instrucciones para que una persona la pueda seguir y querer hacerlo con mesura, querer hacerlo de la forma adecuada para no tener lesiones. Hay gente que empieza con mucho ánimo y a la semana, a los 2 o 3 días de estar haciendo la actividad física, todo le está doliendo. Entonces son personas que muy posiblemente no lo van a querer seguir haciendo. Entonces hay que hacerlo de forma adecuada, de forma progresiva, hasta que el cuerpo se vaya adaptando a eso que le quiere inyectar, que es tener una buena vida saludable en el comportamiento físico, de ejercitar nuestro cuerpo, la parte cardiovascular y todo eso, hacerlo siempre de manera gradual, y de manera que no sea que yo quiero es que quitarme 10 kilos, quitármelos en 3 días. Esto todo es en forma gradual,
para que no vaya a tener eso, no vaya a terminar con lesiones mucho más que van a separarlo de la actividad física mientras que se recupera de la lesión que no era necesario tener. Justamente, doctor, entremos a hablar del control de peso, que es una de las dudas que más tiene la gente por estos días, porque además vivimos una pandemia por este virus del COVID-19 y hubo muchas cosas que cambiaron con el encierro. Entonces empezamos a desesperarnos mucho más, cambiamos de hábitos y por supuesto estar mucho tiempo en nuestras casas, en nuestros hogares, con la nevera cerca, pues hizo que de pronto la comida fuera un escape ante la ansiedad y el estrés que generaba el encierro. ¿Qué es lo primero que debe hacer la gente para bajar esos 3, 4 o 5 kilos de más sin poner en riesgo su salud? Bueno, primero ser consciente que tener exceso calórico, tener el exceso del comer siempre se va a ver representado en un acúmulo calórico que nuestro cuerpo lo va a interpretar como un resguardo de energía, y desafortunadamente nuestro cuerpo lo va a hacer en grasa, y esa grasa tarde que temprano se va a ver comprometida. Entonces lo primero es generar una conciencia nutricional, sabiendo que no vamos a tener la misma actividad física, y empezar a seleccionar los nutrientes. El azúcar se está convirtiendo en el enemigo número 1 de nosotros, porque genera mucha inflamación, y aparte de generar inflamación, genera mucha ansiedad. Entonces, la gente cree que al comer algo, porque está generando ansiedad, y consume algo con azúcar, pues va a empeorar el tema de la ansiedad. Y esa ansiedad va a haber un consumo hipercalórico, o sea, se va a exceder de las calorías que yo voy a necesitar en el día, y va el cuerpo a interpretarlas como acúmulos de grasa que se van a ver representados en una elevación del peso. Entonces, lo primero es crear ese tipo de conciencia, que sé que yo me puedo hacer daño a través de esto, que si tengo ansiedad, también ya hay muchos elementos de nutrición que son con baja carga calórica, que los podemos consumir y que nos producen la misma satisfacción de comerlos, pero sin el daño de hacerlo. Hay muchos productos sanos en el mercado, orgánicos, con unos índices glicémicos muy bajos y unos índices de grasa muy bajos, que se pueden ingerir, y eso nos disminuiría el riesgo de esos kilos de más durante la inactividad o el encierro en casa. Ahí justamente, doctor, estábamos viendo imágenes de una cantidad de dulce que la gente ahora consume, porque esos productos pues, son llamativos, los colores son agradables. Esas fotos son cedidas por una paciente suya que ama mucho el dulce, y le digo que le baje un poquito, porque pues realmente no hay manera de compensar la cantidad de azúcar que se está uno comiendo en una malteada o en un brownie. Pero bueno, esos son los alimentos que de pronto tenemos que dejar un poquito de lado. Pero mi pregunta va hacia lo siguiente, doctor. Uno nunca sabe si está pasado o no está pasado de peso, porque pues hay muchas tablas y muchas maneras de medir el sobrepeso. ¿Cuál es su tabla, la que usted recomienda? Porque unos dicen que basados en la masa corporal, basados en la estatura, en la edad. ¿Realmente cómo sé yo que estoy pasada y cuánto estoy pasada? Ok, yo no soy partidario casi de ninguna dieta ni de nada de estas cosas. Yo pienso que la gente debe crear un tipo de conciencia de comer y de cuidar este vehículo. Yo siempre he dicho que nosotros somos seres altamente energéticos, somos como seres de luz atrapados en un cuerpo biológico. Y en ese cuerpo biológico vamos a estar caminando 70, 80, 90 años. Entonces es responsabilidad de nosotros cuidar este cuerpo biológico. Esto es una máquina que necesita de un combustible. Entonces nosotros siempre vamos a percibir, el paciente tiene una sensopercepción y sabe, por ejemplo, cuando se está pasando de peso, cuando se va a poner su camisa, cuando se va a poner su pantalón, la misma percepción visual, cuando se ve, se va a dar cuenta que se está excediendo de peso. Yo no soy muy amigo de que una persona se esté pesando todos los días, porque para mí el peso no es lo que dice de lo saludable que esté la persona, es la distribución
que tiene ese cuerpo una distribución equilibrada entre la grasa, el músculo, el agua, el hueso, la edad metabólica de la persona. Todas estas son constantes que nos dice si un cuerpo es saludable. No el peso siempre nos va a decir si esa persona es saludable. Entonces, porque yo te puedo tener una persona con un muy bajo peso, pero al medirla resulta que el porcentaje de grasa de esa persona es mucho mayor y su porcentaje de músculo es mucho menor. Entonces, prácticamente la salud de una persona que tiene actividad física está dada por la capacidad que tiene su cuerpo de conservar su masa muscular. Ese es el secreto. Nosotros con el paso de los años vamos perdiendo la capacidad de conservar esa masa muscular. ¿Y por qué es tan importante la masa muscular? Porque, por ejemplo, una libra de grasa quema en promedio entre 11 a 15 calorías, mientras que una libra de músculo, dependiendo de su localización, puede quemar desde 85 hasta 95 calorías. Entonces, prácticamente, si nosotros cuidamos nuestra masa muscular independientemente del peso, tendremos una maquinaria calórica, una maquinaria de quemar calorías que nos mantendrá saludable durante todo el tiempo. Entonces, no necesariamente estarnos pesando y saber que tenemos determinado peso nos va a decir, porque hay muchas tablas que nos dicen cuál es el peso ideal. Entonces, que si yo mido 1,68, mi peso ideal sería pesar 68 kilos. Entonces es la regla de que yo tomo la cifra que excede del metro, y si mido 1,68, mi peso ideal para mi cuerpo sería 68 kilos. Yo mido 68 kilos, pero peso 60. ¿Sí me entiendes? Entonces esa tabla diría que yo estoy en deficiencia de peso. Pero cuando voy a ver mi masa muscular, yo tengo 58.3 de masa muscular. Entonces prácticamente la salud está dando definida es por la masa muscular. Entonces esto del peso es muy relativo, entonces siempre debemos cuidar lo que estamos ingiriendo. Un buen consejo, no obsesionarse con la báscula, porque de pronto llega también el momento de frustración donde uno no ve resultados y abandona lo que había empezado para mejorar. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con el doctor Leonardo Pinzón hablando del regreso saludable al deporte. Ya volvemos. Seguimos en nuestra noche de conversaciones en casa y también los invitamos a que interactúen con nosotros en nuestras plataformas digitales aquí de Capital. Doctor, no hay pérdida de peso posible sin cambiar hábitos alimenticios y por supuesto sin hacer ejercicio, ¿verdad? O sea, no hay magia, y de hecho hay mucha gente que todavía sigue creyendo en esos productos que ofrecen bajar 10 kilos en una semana. Sí. Pues no crean en tanta dicha. Sí hay estructuras farmacológicas que pueden generar e inducir pérdidas de peso, pérdidas de grasa, pero lo más importante es generar la conciencia de lo que hemos estado hablando. Una muy buena nutrición nos puede llevar a tener el peso ideal de nosotros. ¿Cuál es el peso ideal de nosotros? Ese peso que nos hace sentir bien, el peso que nos hace sentir saludables, porque nosotros no podemos delegarle nuestra responsabilidad en nuestra nutrición a una pastilla, a un procedimiento quirúrgico, a cualquier otra cosa, cualquier otro método para bajar de peso, a un balón gástrico, a lo que sea, si no tomamos esa conciencia de que nuestro problema está en que definitivamente no sé comer. Porque nosotros constantemente somos lo que comemos. Nosotros somos el producto metabólico y fisiológico de lo que comemos. Lo que yo estoy viendo de una persona va a representar lo que está comiendo, salvo que tenga una enfermedad de base, una enfermedad que haga que su metabolismo esté alterado, bien sea para el exceso de peso o disminución de peso. Entonces siempre todas estas medidas, cuando yo quiero controlar mi peso, siempre debe estar dirigido y direccionado por personal idóneo, por el médico, por el nutricionista, por el entrenador, por todo ese equipo que puede estar detrás, para que siempre lo que se haga con responsabilidad y con un buen criterio. Doctor, uno
sabe de dietas que sí funcionan a corto plazo? Digamos, si usted evidentemente come atún y piña durante 8 días, pues va a bajar de peso más por deshidratación que otra cosa, y la gente se emociona porque eso sí funciona, pero a la larga aguantar hambre o saltarse una comida puede llegar incluso a generar un aumento de peso después. Claro que sí. Acuérdate que los procesos, la vida está llena de procesos y nuestra parte fisiológica no está exenta de esos procesos. Todo en la vida tiene un proceso. El proceso metabólico es, si yo quiero bajar de peso, tengo que tener una restricción calórica, obviamente, pero no lo puedo hacer a expensas de aguantar hambre o de darle ciertas sustancias que finalmente, al final de todo, nos va a pasar el fenómeno invernadero, que es el que el cuerpo, tú le puedes quitar una cantidad de nutrientes y someterlo a un sufrimiento metabólico, y después, una vez que tú consigas el peso que quieres, cuando el cuerpo ve que tú le vas a empezar a entregar otros nutrientes, el cuerpo dice, esto a mí no me lo va a volver a hacer este cuerpo, y empieza a coger todo lo que le vas a ingerir y empieza a acumularlo porque él cree que lo vas a someter a eso. Es una cosa impresionante que tiene nuestro metabolismo. Entonces lo mejor es nunca hacer estas cosas exageradas porque a punta de piña y atún, pues carajo, nuestro cuerpo tarde que temprano va a recibir daños estructurales a nivel orgánico, nuestros riñones se van a ver comprometidos, nuestro hígado, todas esas cosas. Entonces yo no puedo sacrificar todo un pool de salud de mi cuerpo por conseguir disminuir unos cuantos kilos de peso cuando sé que lo puedo hacer en forma gradual y en el proceso que mi cuerpo requiera, hasta cuando mi cuerpo se dé cuenta que lo estoy sometiendo a un proceso que finalmente él va a tener que entender que si le doy los nutrientes y el combustible adecuado, él se va a adaptar a lo que yo quiero buscar de eso, pero saludablemente. Doctor, ¿qué tan cierto es que hay que comer porciones pequeñas varias veces al día para que el metabolismo se acelere? ¿O definitivamente eso no funciona para todos los organismos? Bueno, yo en 30 años que llevo como médico, lo único que te puedo decir, yo no creo en ninguna dieta. Yo creo es que la persona tiene que conocerse tanto y ser tan consciente de su existencia que debe darse cuenta de, uno siempre se va a dar cuenta qué es lo que le hace daño. Uno sabe que el exceso de azúcar le hace daño, que el exceso de grasa le hace daño. Entonces es encontrar como ese equilibrio del cuerpo, donde el cuerpo viene diseñado para tener sus 3 ingestas de alimento y de porción diaria, guardando las proporciones de los 3 pilares de la nutrición, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Cuando yo tengo esa conciencia en mi cuerpo, independientemente de la fuente que yo use para que ese equilibrio se presente, bien sea que yo lo quiera hacer solo con plantas, porque con las plantas yo puedo también tener las grasas que necesito, puedo tener las proteínas que necesito, o con las leguminosas, o si es que definitivamente yo hago una dieta mixta y entonces tengo ciertas proteínas animales que consumo y no consumo otras. Pero lo cierto es que siempre guarde ese equilibrio y que tu cuerpo pueda recibir todos esos pilares de la nutrición que necesita tu cuerpo para funcionar bien. Si yo garantizo que eso tiene mi cuerpo va a actuar saludablemente. Doctor, a la gente, como usted lo decía antes, le restringen mucho los carbohidratos y las azúcares cuando quiere bajar de peso. Pero volvemos aquí al tema del deporte. Conozco deportistas que quieren bajar de peso y lo que hacen es hacer deportes sin comer carbohidratos o se van a entrenar en ayunas. ¿Esto qué puede generar? Porque uno ve a la gente con la popular pálida muy seguido por ahí en los parques. Puede ser producto también de una baja de azúcar o de no tener, digamos, la energía suficiente para poder hacer lo que quiere. Bueno, la única manera para que yo pueda ir a hacer una actividad física en ayuno es porque yo tengo la certeza metabólica que mi cuerpo tiene buenas reservas de glucógeno, y para eso necesitaría yo unas pruebas de laboratorio específicas y todo eso que nadie estaría dispuesto a someterse a saber si tiene buenas reservas de glucógeno. Hay gente que hace cargas de glucógeno, descargas de glucógeno. Lo cierto es
en mi experiencia personal, yo llevo más de 45 años haciendo deporte y las veces que experimenté irme sin desayuno, tuve que regresarme a la casa con una muy mala experiencia. Entonces, lo mejor, el deportista, cuando yo lo hace frecuentemente, sabe qué tipo de combustible le puede colocar a su cuerpo antes de ir a hacer una actividad física. Yo que le recomiendo a mis pacientes que nunca se vayan a hacer una actividad física sin tener un respaldo metabólico en su cuerpo que pueda solventar y que pueda darle el mecanismo calórico para que él se pueda defender de su actividad física. Entonces él mismo va a saber si hoy mi entrenamiento va a ser de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 4, de 5 horas. Entonces ya sabe qué le da a su cuerpo y qué le va a dar durante la actividad física y después de la actividad física para que haya esa reposición calórica y, obvio, la reposición hídrica y todo lo que se tiene que tener en cuenta. Pero en mi opinión personal, yo digo que una persona no debería ir en ayuno a hacer. Conozco muchas personas que lo hacen, inclusive conozco muchos deportistas de alto rendimiento que ellos se van alimentando es durante la actividad física, y conozco otros que yo digo que comen unas cosas que yo diría, ¿cómo pueden hacer deporte después de eso? Y les funciona. Tenemos muchos ejemplos de grandes deportistas, inclusive que vimos en el Tour de Francia, que tienen una forma de comer que, Dios mío, uno dice, ¿cómo es que rinden? Y les rinde, les funciona. Doc, mucha gente acude a suplementos alimenticios o a quemadores de grasa para lograr esos resultados que desea. ¿Hasta dónde es bueno, o mejor, cuándo comienza a ser peligroso consumir este tipo de productos? Primero que todo, estos productos no se pueden tomar al azar. Estos productos, si están indicados para una persona, deben ser recomendados por un profesional de la salud que conozca todo, que conozca los beneficios, conozca los riesgos, los efectos secundarios, conozca la distancia, si un medicamento que se va a ingerir de estos como quemadores de grasa es sostenible en el tiempo y en la distancia, o si la persona tiene que volverse esclavo de estos medicamentos, porque si los suspende va a correr el riesgo de presentar un fenómeno que se llama el fenómeno de rebote. Entonces, porque hay gente que dice, no, es que yo tomo quemadores de grasa naturales. Ojo, las cosas naturales también pueden ser perjudiciales para nuestro cuerpo. Entonces, porque ¿qué cosa natural es buena para el cuerpo? Una cosa naturalmente biológica que sea buena para mi cuerpo es aquella que después de terminado lo que yo quiero, que yo conseguí lo que yo quería, conseguí bajar el peso que yo quería, yo no necesito depender de esa sustancia para seguir conservando el peso que conseguí. Ya cuando a mí me dicen, no, si usted lo tiene que conservar de por vida, no haga ese tipo de tratamiento porque va a tener efecto de rebote. Entonces, lo mejor es siempre estar guiado por un profesional de la salud, por un nutricionista que tenga una vasta experiencia en el manejo de esto. No todo el medicamento que le funcionó a esta persona le va a funcionar a esta. Entonces, cada caso es individual. Y no existe ninguna droga milagrosa que me vaya a quitar los excesos. En lo que yo debo hacer es cuidar mi boca, cuidar lo que estoy ingiriendo. Doctor, ya para redondear esta parte de la alimentación, entonces el secreto es aprender a conocer el cuerpo y consultar con un especialista, porque si pues nos vamos para los consejos de las vecinas, tal vez de pronto no podamos lograr nada. Para eso están los especialistas, los nutriólogos, los médicos como usted, para que nos examinen nuestro cuerpo y cada uno pues aprenda qué le sirve y qué no le sirve. Ese es como el resumen, ¿no? Sí, y que cada persona es individual. No es que yo cojo la tabla que le funcionó a esto y lo voy a repartir para todo el mundo igual. No conozco un solo metabolismo. En 30 años de mi ejercicio profesional, no conozco un solo metabolismo que sea igual a otro. Lo que es beneficioso para este puede ser contraproducente para el otro y viceversa. Entonces, llegar a tener, si yo voy a hacer una actividad física, saber que la debo hacer con responsabilidad, saber que esa actividad física la hago para beneficio de mi cuerpo y no
para querer demostrar algo y porque lo que estoy haciendo es saludable para mí. Ya un caso muy distinto son los deportistas de alto rendimiento. Ellos son profesionales en eso y ellos su entrenamiento y toda la vida que viven es en función de eso porque es que viven de eso y les pagan para eso. Nosotros los que hacemos actividad física como aficionados, lo hacemos, por ejemplo, el pilar de mi base de por qué yo hago entrenamiento después de casi ya voy a cumplir 60 años, ¿por qué sigo haciendo, por qué entreno? Mi pilar es porque a mí me gusta y porque es para mi salud. Yo me siento saludable y me gusta que mis pacientes me vean saludables. Esa es la base de mi entrenamiento, no porque quiera demostrar que quiero ser campeón o lo que sea. Entonces, si tomamos ese tipo de conciencia que hacemos actividad física porque yo me quiero ver saludable, porque me quiero sentir saludable, no porque quiero demostrar algo o porque quiero que me vean como un estereotipo o porque quiero imitar un estereotipo de persona o de moda, porque ahora todas estas cosas son de moda. Entonces, la moda de la dieta esta, la moda de la dieta otra, la moda de la dieta. Entonces, todo el mundo arranca a hacer una cantidad de cosas sin saber si su cuerpo podría aceptar ese tipo de dietas. Entonces, hacer una dieta es un tema de mucha responsabilidad, es un tema casi que de vida, porque de eso va a depender cómo responda mi cuerpo en el futuro. ¿Cómo quiero yo vivir? ¿Quiero vivir 80 años, pero que a los 80 años me estén dando con una cuchara? ¿Que a los 80 años, a los 70 años me estén llevando para todas partes? Entonces, es responsabilidad mía. El deporte es salud, pero si no lo hacemos con mesura, el deporte se puede volver en la cosa más insaludable de mi vida. Conozco muchas personas que tienen muchas artrosis, muchos desórdenes metabólicos porque abusaron de su cuerpo y empezaron a tomar quemadores de grasa, empezaron a comer todas estas medicinas energizantes para no sentir cansancio, una cantidad de cosas que sería todo un capítulo entero para hablar. Pero lo más importante es crear ese tipo de conciencia que yo hago actividad física, que yo hago deporte, porque es que me quiero sentir bien para mí, me quiero sentir saludable para mí, no me quiero sentir insaludable. Porque si yo voy a hacer un deporte y voy a vivir lleno de dolores por todas partes, voy a vivir con lumbagos, con discopatías, con artrosis, con tendinitis, con una cantidad de cosas, pues es genial para nosotros porque vamos a tener trabajo. Pero creo que eso no es la idea. Creo que no es la idea que una persona haga su actividad física. Entonces la gran enseñanza es, si voy a hacer actividad física, volverla consciente. Una actividad física consciente donde el beneficiado voy a ser yo, donde el que va a sentir satisfacción voy a ser yo, donde cuando yo me veo al espejo me voy a sentir bien yo. Yo pienso que eso es el gran legado que podemos dejar para las personas que quieran hacer una actividad física, hacerlo con mucha responsabilidad. Doctor Leonardo, sabemos que para usted la parte mental es muy importante. ¿Qué ejercicios nos recomendaría o cuáles son esos ejercicios recomendados para entrenar la mente así como entrenamos el cuerpo? Wow, sí, ahí curiosamente nosotros nos entrena un gran entrenador que se llama Milex, se llama Mente y Cuerpo, es como mente y mis piernas. Entonces hay muchos ejercicios, como decía nuestro Nairo, que nuestro cuerpo ya no quiere pedalear más, pero la mente sí sigue pedaleando porque nuestra mente no para, nuestra mente es continua, nuestra mente es dinámica, nada la para. A veces el cansancio puede estar en nuestro cuerpo físico, pero la mente es la que da una serie de órdenes. Entonces hay una serie de ejercicios que se pueden hacer a través del yoga, a través de la meditación, a través de hacer ejercicios de respiración, a través de hacer ejercicios de relajación, que nos puede llevar a tener un mejor beneplácito cuando hacemos la actividad física y nos puede llevar a tener un mejor rendimiento con unos muy buenos resultados. Entonces, todas esas herramientas que hay del yoga, del pilates, de todas estas cosas, nos van a llevar a tener una mejor disciplina mental. En el caso mío, yo adoro la oración, que es como la meditación, pero es una comunión personal mía con el Creador, y eso hace que
que por eso nunca quiera hacer un ejercicio para agredirme, sino por el contrario, para que mi cuerpo, cuidar este cuerpo que es mi vehículo que me va a permitir estar en esta tierra por 80, 90, 95 años, pero que sea bien y que sea muy bien saludable. Entonces, todo ejercicio que sea para ejercitar la mente y producir una paz interior es valedero. Doctor, una respuesta cortica. ¿La mente también se trabaja para dominar el estómago? Cortico porque ya estamos despidiendo. Claro que sí, eso se llama dominio propio. Cuando tú tienes dominio propio en tu interior, la mente, la mente es la loca de nuestro cuerpo, ¿no? Pero también puede ser nuestra aliada. Cuando nosotros tenemos disciplina, cuando tenemos esta fuerza de voluntad, sabemos que si yo voy a hacer determinada cosa en beneficio mío, entonces puedo regular mi dieta, puedo regular esto no es beneficioso para mí, y claro, esta puede cerrar nuestro estómago y decirnos, ok, no le voy a dar ese placer. ¿Por qué? Porque me va a hacer daño. Entonces nuestra mente puede ser nuestra gran aliada o también puede ser nuestra gran enemiga. Muchas veces nuestro gran enemigo no está afuera, está dentro de nosotros. Así es, doctor. Muy, muy complacidas de haber escuchado estos consejos. Vamos a aplicarlos porque pues para esto son también esos programas para poder cambiar nuestros hábitos y ahora en el regreso al deporte que la gente lo pueda practicar y lo pueda hacer de una manera saludable y responsable. Llegamos al final de esta noche de Conversaciones en Casa. Gracias al doctor Leonardo Pinzón, gracias a Paula y a ustedes los televidentes de Capital. Los invitamos a que sigan con toda nuestra programación. Feliz noche.